Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, en el siguiente video vamos a ver los isómeros. Para comenzar con los isómeros, definamos qué es un isómero. Son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferentes propiedades físicas. Quiere decir, cuando hay un isómero, cuando nosotros encontramos dos compuestos, por ejemplo, dos alcanos, que tienen la misma fórmula molecular, o sea, tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, pero tienen propiedades diferentes. ¿Cuándo vamos a tener las propiedades diferentes? Bueno, cuando los nombremos de forma diferente al compuesto. Hay tres tipos de isómeros. En realidad, al comienzo, los isómeros se dividen en dos, en los estructurales y los estereoisómeros. En los estructurales vamos a tener los de cadena, los de posición y los de función. Y por otro lado, en los estereoisómeros solo vamos a ver los isómeros geométricos, que son los cis y los trans. Comencemos con los isómeros estructurales de cadena. Los isómeros estructurales de cadena son aquellos que van a tener la misma fórmula molecular, por eso son isómeros, pero van a tener alguna parte de la cadena en otra parte, tal vez unido como un radical o tal vez unido a otro carbono. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el pentano. El pentano está formado por 5 carbonos. Vamos a completar con los hidrógenos correspondientes. Recuerden que los hidrógenos de la punta son CH3 y los del medio son 2 hidrógenos por carbono. Este es el pentano. Si nosotros quisiéramos hacer un isómero de cadena del pentano, deberíamos tomar algún carbono o muchos carbonos y empezarlos a mover a lo largo de la cadena. Por ejemplo, un isómero de cadena del pentano podría ser este, en donde vemos un butano y le agregamos un carbono. Completamos con los carbonos. Y este se llama, si mal no recordamos, 2-metil butano. Fíjense, si nosotros contamos la cantidad de carbonos en el pentano, vamos a obtener 5. Y si contamos la cantidad de hidrógeno, vamos a obtener 3, 5, 7, 9, 12. Si en el 2-metilbutano contamos la cantidad de carbonos, vamos a obtener 5. Y si contamos todos los hidrógenos, vamos a obtener 12. Entonces, en este caso, esto es un isómero. ¿Por qué es un isómero? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferencian en alguna parte y por lo tanto tienen diferentes propiedades físicas. En este caso es un isómero de cadena. Otro isómero que nos podemos encontrar son los isómeros de posición. En los isómeros de posición lo que cambia es de lugar el grupo funcional. Recuerden que los grupos funcionales son los que le dan las funciones al compuesto, ¿sí? Podemos tener un alqueno, podemos tener un oxidrilo o un ácido, pero bueno, por ahora solo vimos alcanos, alquenos y alquinos. Un isómero de posición sería cuando el alqueno varía. Por ejemplo, podemos tener 4 carbonos con un alqueno en el primer carbono, completamos con los hidrógenos, fíjense, en el carbono 1 tenemos un doble enlace. Este se llama
al tener 4 carbonos, se llama buteno. Un isómero de posición del buteno sería también la misma cadena de 4 carbonos, pero debemos cambiar de lugar el doble enlace. Por ejemplo, podríamos ponerlo en el carbono 2. Completamos con los hidrógenos. Y este se va a llamar, este es el carbono 2, por lo tanto 2-buteno. O también but-2-eno. Fíjense, si nosotros calculamos la fórmula molecular de este compuesto, vamos a obtener que son carbonos tenemos 4. E hidrógeno tenemos 2, 3, 5, 8. Y en este caso, en el siguiente compuesto, carbonos tenemos 4 también. Hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 8. Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en sus propiedades físicas. Por lo tanto, esto es un isómero. ¿Qué tipo de isómero es? Es un isómero de posición. ¿Cuándo es un isómero de posición? Cuando el grupo funcional, en este caso el alqueno, o el doble enlace, se mueve a otra parte de la cadena. Este caso también lo podemos ver con los alcoholes, que tienen un grupo hidróxido y se va moviendo en la cadena, pero si vemos con alquenos, sería cuando se mueve el doble enlace. El último isómero estructural van a ser los isómeros de función. Los isómeros de función también las fórmulas moleculares coinciden, por lo tanto es un isómero, pero lo que cambia es que podemos tener un grupo alcohol y un isómero de función del grupo alcohol siempre son los éteres. Podemos tener un grupo aldehído y su isómero de función es una cetona. Y por último podemos tener los ácidos carboxílicos y su isómero de función van a ser los ésteres, que son las sales de estos ácidos carboxílicos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un isómero de función de un alcohol de 2 carbonos, tenemos que hacer un éter de 2 carbonos. Si queremos hacer un isómero de función de un aldehído de 3 carbonos, tenemos que realizar una cetona de 3 carbonos. Y ahí vamos a obtener la misma fórmula molecular, pero en el caso de que sea una cetona, su isómero de función va a ser un aldehído. Por lo tanto, los isómeros de función son los que tienen la misma fórmula molecular, pero si tenemos un alcohol y un éter, va a ser un isómero de función. Si tuviéramos un alcohol y un éster, no sería un isómero de función porque no se cumple que el alcohol esté con el éter o que el éter esté con el alcohol. Por lo tanto, hasta donde vimos hasta ahora tenemos 3 tipos de isómeros estructurales. Los isómeros de cadena, donde varían en el lugar de la cadena algún metil, algún etil. Los isómeros de posición, donde el grupo funcional, que hasta ahora vimos los alquenos y alquinos, se mueve a través de la cadena. Y los isómeros de función, donde los grupos alcohol son isómeros de los éter y los éter de los alcohol, y así sucesivamente con el resto de los grupos funcionales. En el caso de los isómeros geométricos, se va a dar principalmente en los alquenos. Y un ejemplo que podríamos dar es el buteno. Fíjense, si nosotros tenemos un buteno, en donde está formado por 4 carbonos, y el buteno lo tenemos en el medio, lo que va a pasar es esto. Nosotros vamos a tener así los hidrógenos por un lado. Fíjense, para el carbono, para completar el carbono, nos falta un hidrógeno. Y podríamos tener el otro caso, también el doble enlace en el medio, pero podríamos tener invertido el hidrógeno y el metil. Fíjense,
En este caso, en el buteno, los dos metiles están hacia arriba y los dos hidrógenos hacia abajo. Por otro lado, en el segundo caso, los metiles están uno hacia arriba y otro hacia abajo, y los hidrógenos uno hacia arriba y otro hacia abajo. Si nosotros realizamos la fórmula molecular, vamos a obtener que acá tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos, perdón, 4 carbonos, y obtenemos 4, 5, 8 hidrógenos. Y en este caso obtenemos lo mismo. Por lo tanto, son isómeros. Isómeros de cadena no son, porque la cadena es lineal y es lineal acá. Isómeros de posición tampoco son, porque el doble enlace está ubicado en el carbono 2. Y isómeros de función no son tampoco, porque es un alqueno y el otro es un alqueno. No es ni un alcohol y un éter, o un ácido carboxílico y un éster. Pero la única diferencia que tenemos es que en uno los hidrógenos están hacia abajo y en el otro los hidrógenos están uno hacia arriba y otro hacia abajo. Esto se llama la geometría, en este caso es la geometría cis, y en este caso es la geometría trans. Por lo tanto, esto sería un cis 2 buteno, y este sería un trans 2 buteno. ¿Sí? Serían isómeros geométricos porque por un lado los hidrógenos están hacia abajo y los otros están uno hacia arriba y otro hacia abajo. Este es el caso de los isómeros geométricos, que casi siempre los encontramos en los que son los alquenos. Supongamos que nos dan este compuesto. Si nosotros quisiéramos nombrar este compuesto, tendríamos que contar la cadena más larga, que en este caso es la lineal, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En donde hay un doble enlace en este lado, entonces es un 5, perdón, no es un penteno. Porque como es en el carbono 1 el enlace, deberíamos poner 1 penteno, pero ya se entiende que es un penteno. Supongamos que queremos hacer un isómero de cadena de este penteno, ¿sí? Uno de cadena. Primero deberíamos saber la fórmula molecular de este compuesto. ¿Cuántos carbonos tiene? Va a tener 5. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Podríamos contar. En este caso va a tener 2, 3, 5, 7, 10 carbonos. Entonces, para hacer un isómero de cadena del penteno, tiene que tener como fórmula molecular C5H10. Por lo tanto, los de cadena lo que hacen es variar la cadena. La pueden acortar o la pueden alargar. En este caso solo la podemos cortar porque no la podemos alargar. Entonces podríamos hacer, este debe mantenerse en el primer enlace, en el mismo lugar, porque si no cambiaría el tipo de isómero. Así que hasta ahí lo dejaríamos igual. Y acá podríamos hacer un carbono hacia arriba. Acá completamos con los hidrógenos. Este le falta uno. Y fíjense, tenemos en total carbonos, tenemos 5. Y contamos los hidrógenos. 2, 3, 4, 7, 10 hidrógenos. Por lo tanto, la fórmula molecular coincide con la fórmula del penteno. Y fíjense que no es lo mismo. En este caso, este se llamaría 4 metil y tiene 4 carbonos y un doble enlace, buteno. Ya dejó de ser penteno y se convirtió en el 4 metil buteno. Entonces este sería un isómero de cadena porque agarramos una parte de la cadena y la cortamos. Si nosotros nos dieran este compuesto y quisiéramos hacer un isómero de cadena, podríamos alargar la cadena poniendo este metil hacia un costado. Pero en este caso obtenemos un isómero de cadena. Si quisiéramos hacer otro isómero de cadena, tendríamos que dejar el alqueno en el mismo lugar y podemos agregar acá un carbono.
acá y acá. Entonces acá nos quedaría CH3. Este quedaría completo. Y nos faltarían agregar 2 carbonos más, que podríamos ponerlo acá. Entonces acá CH2 y CH3. En este caso también va a tener 5 carbonos y va a tener 10 hidrógenos. Pero este se va a llamar 2-metil buteno. Porque la cadena más larga tiene 4 carbonos y un doble enlace. Y el metil está en el carbono 2. Y fíjense que no es lo mismo que el 4-metilbuteno. Y tampoco es lo mismo que el penteno. Pero estos tres son isómeros de cadena. Supongamos ahora que nos piden para el mismo compuesto, el penteno, que tiene 5 carbonos y 10 hidrógenos, realizar un isómero de posición. Para los isómeros de posición, lo que varía es el doble enlace, o sea, el grupo funcional. En el caso de los alcoholes va a variar el grupo oxidrilo. En el caso de los ácidos carboxílicos va a variar justamente ese grupo. Pero en el caso de los alquenos va a variar el doble enlace. Por lo tanto, si yo quisiera un isómero de posición, tendría que poner el doble enlace en otro carbono. Por ejemplo, podría ponerlo así. La misma estructura de 5 carbonos. Y si el doble enlace está en el carbono 1, podría ponerlo en el carbono 2. Entonces completo con los hidrógenos que me faltan. Realizamos la fórmula molecular de este compuesto. Vamos a obtener 5 carbonos y 10 hidrógenos. 3, 4, 5, 7, 3, 10. Como vemos, cumple con la cantidad de hidrógenos que queremos y la cantidad de carbonos. Por lo tanto, cumple con la fórmula molecular. Y encontramos un isómero de posición, ya que este no va a ser el penteno, sino que va a ser el 2-penteno, o también llamado pent-2-eno. Dejó de ser el penteno a convertirse en el 2-penteno y por lo tanto sus propiedades físicas van a cambiar, van a variar. Supongamos que nos dan este compuesto y nos piden que hagamos los isómeros geométricos de este compuesto. Entonces, recuerden que los isómeros geométricos podían ser los cis y los trans, y por un lado los hidrógenos iban a estar juntos y por el otro uno iba a estar arriba y el otro hacia abajo. Entonces, si quisiéramos hacer el isómero cis de este compuesto, deberíamos colocar en el centro el alqueno, hacia arriba el radical, que no es el hidrógeno, del otro lado lo mismo, y hacia abajo los hidrógenos, o los hidrógenos hacia arriba y los radicales hacia abajo, pero los hidrógenos tienen que quedar juntos. En este caso, este sería el cis. Este compuesto se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos, por lo tanto va a ser un hexeno. Y en el carbono 3, porque nombramos la cadena 1, 2, 3, el carbono 3 va a ser 3 hexeno. O hexen 3-eno. Este va a ser el cis 3-hexeno. Y si quisiéramos hacer el trans 3-hexeno, debería ser por un lado un hidrógeno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y no nos debemos olvidar de colocar los radicales también. En este caso, cuando un hidrógeno está hacia arriba y el otro hacia abajo, se llama trans 3-hexeno o 3-hexen-eno. ¿Sí? Recuerden que se puede poner hex 3-eno. En este caso hicimos el isómero geométrico, que son los isómeros cis o trans. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por la plataforma y nos estamos viendo pronto, chicos. Hasta luego.